El taller este que vamos a ver de MPI, vamos a estar describiendo todo lo que nosotros necesitamos para entender el laboratorio, la parte del laboratorio de MPI. Bien, entonces lo que vamos a ver primero es qué es MPI específicamente, cuáles son los operadores principales, y después vamos a ver un poco lo que es la comunicación punto a punto, como funciones send, receive, algunos potenciales errores, operaciones no bloqueantes, y después en una segunda parte vamos a ver lo que es lo que es la parte de eh, comunicación entre varios nodos al mismo tiempo, porque acá es como punto a punto la cosa, ¿no? Primero empezamos de lo más básico y después nos vamos yendo hacia lo más complicado. Entonces, bueno, ¿qué es MPI? ¿No? MPI son las siglas de Interfaz de Programación de Aplicaciones de Mensajería, ¿no? Es una biblioteca para programar sistemas que se estén programando en sistemas distribuidos paralelos, donde tenemos memorias distribuidas, ¿no? Esa es como una de las claves que tienen que tener en cuenta, ¿no? Siempre que esta aplicación de MPI, de sistemas de pasaje de mensajes, se van a utilizar en nodos que tienen memorias individuales y tienen su capacidad de procesamiento de forma individual, ¿no? MPI, bueno, va a estar definiendo una serie de rutinas y funciones que están estandarizadas y a nosotros nos sirven para poder ejecutarlo esto en nuestros clusters, ¿no? Eh, la programación se hace en forma paralela, entonces hay que tener, primero hay que dividir el problema que nosotros tengamos en físico o matemático o lo que fuera, lo vamos a dividir como en subtareas y después le vamos a dar a cada procesador primero nos vamos a comunicar, vamos a utilizar comunicadores y le vamos a dar a cada procesador la capacidad de que pueda ejecutar individualmente ciertas partes, no, no todo. Y después, de alguna forma, tenemos que hacer que converjan todos los resultados en un único punto, que sea el procesador que tiene el control, ¿no? A veces lo llama master y a los otros nodos o slaves los de llamar y entonces uno como que agrupa después todos los datos y lo traemos hacia el procesador principal. Eh, la idea de usar MPI es cuando se requieren gran capacidad de recursos computacionales, con la ventaja de poder estar utilizando computadoras comunes de escritorio. No hace falta estar usando supercomputadoras, ¿no? Uno diría, bueno, está bien, podemos usar supercomputadoras, pero las supercomputadoras son sistemas, son procesadores específicos de alta performance, con redes de alta performance, de mucha velocidad, infinite band, gigabit Ethernet o 10 gigabit Ethernet y demás. Pero si queremos hacer un clúster con computadoras comunes y corrientes, con una red común, esto funciona y es muy eficiente, ¿no? Obviamente no es tan eficiente como el otro, pero funciona muy bien. La idea son aplicaciones que van desde simulación de sistemas complejos, que se suelen usar mucho en ciencia y en ingeniería, hasta algunos datos para empresas, ¿no? Muchas empresas quieren hacer procesamiento de información, de datos y te dan, no sé, te requieren hacer algún cálculo de comercial o algún cálculo de uso de datos. Bueno, todo eso se puede hacer a través de este tipo de herramientas, son muy útiles, ¿no? Simplemente hay que identificar el problema, poderlo materializar en ecuaciones, por así llamarlo, en matemática, y después poderlo distribuir en pedacitos y que esos pedacitos no tengan dependencia entre sí, ¿no? Eso es importante remarcarlo siempre. Algunas de las ventajas de lo que es la programación en paralelo es, primero, la capacidad de escalar. MPI lo que nos permite es poder agregar más nodos al sistema y simplemente cambiamos un par de numeritos, ¿no? Bueno, está bien, hay veces que hay que tener en cuenta la cantidad de nodos, pero si uno lo programa bien de entrada, esos nodos por ahí los podemos en un define o los podemos leer con el mismo algoritmo nos da herramientas para leer ese tipo de nodos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir capturar el size que tiene toda la red, ¿no? Y que ese size yo se lo estoy pasando por parámetro en el momento en que lo ejecuto y después decir, no sé, dividime el problema por size, ¿no? Entonces, nada, el problema se termina dividiendo, hay que ser, ¿no?, astuto para poder darle esa capacidad de esa división y lo hace. Y después cada nodo se puede identificar a través de una herramienta que lo vamos a ver cómo se llama ahora más adelante, que es rank, y poder saber autoidentificarse y saber cuál es el nodo que está operando.
el rendimiento, bueno, nos permite que los procesos se ejecuten de forma simultánea, ¿no? Esto es lo que yo les decía, es que es un sistema de paralelización, paralelo eh, completo, ¿no? No es como un sistema que sea concurrente, ¿no? Como decía. Esto es paralelo explícito. Después hay bastante flexibilidad en el estándar de MPI que se puede implementar en varios lenguajes. Yo los que voy a poner en esta presentación y los que les voy a pasar en el apunte son en Python y en C, que son para mí los dos lenguajes más fáciles de implementar, pero también hay para otros lenguajes como, no me acuerdo si era COBOL o C++, hay otros lenguajes que también lo pueden implementar esto. ¿Cuál es la idea de MPI? Primero, tener comunicación entre dos procesos y que haya sincronismo entre estos dos procesos, ¿no? Que saber en qué momento envío el dato, en qué momento lo recibo. Ya desde el momento en que hablábamos de pasaje de mensaje, como les decía hoy, tenemos sincronismo natural, ¿no? Porque el proceso que está esperando el dato se va a sincronizar en el momento en que le llegue el dato y ya a partir de ahí comienza a procesar. Entonces es una forma de mantener el sistema sincronizado. Como les decía, a bajo nivel MPI usa TCP, entonces nos aseguramos de que el dato va a estar llegando y que no se va a estar perdiendo, como ¿no? Les comentaba en UDP que por ahí de repente es bloqueante la recepción pero no la transmisión, entonces por ahí se puede llegar a perder datos en el medio. Esto no sucede así, entonces nos garantiza de que nos sirve como una herramienta de sincronismo eso, ¿no? El movimiento de datos desde una dirección de un proceso a otro es otra de las grandes características que tiene el sistema MPI. O sea, vamos a tratar de ver cómo movemos los datos, ¿no? Decir, bueno, enviamos hacia todos los procesadores o todos los procesos o todos los núcleos al mismo tiempo el mismo dato, a todos le mandamos la mitad del dato. Bueno, cómo recibimos los datos, cómo los volvemos a anidar, cómo armamos el dato de nuevo, ¿no? Bueno, hay dos comienzos, dos grandes cosas que tenemos que tener en cuenta al comienzo. Una es MPI init y otra es el MPI finalize. El init nos va a dar una inicialización en la configuración de toda la arquitectura MPI. Nos va a asignar el almacenamiento de los buffers para que todo esto funcione. Va a leer los rangos y el size del tamaño de toda la red. O sea, durante la inicialización yo le voy a estar diciendo cómo va a estar armada la red, ¿no? Le voy a estar pasando información de un montón de cosas que tiene que tener en cuenta el sistema para poderse adaptar o operar, ¿no? Eh, no podemos llamar a ninguna otra función de MPI antes de MPI init porque no van a funcionar y no va a haber nada configurado, no vamos a tener los buffers, nada preparado, así que esto está prohibido. Y luego de que hacemos el finalize, lo que hacemos es liberar recursos que estén asignados a estos buffers, marca el fin del uso de MPI y obviamente una vez que finalizamos no podemos volver a llamar a funciones porque estamos fuera del init, ¿no? Entonces cerramos el ciclo ahí. Hay un concepto muy importante que tienen los sistemas estos de MPI, que es el tema de los comunicadores, ¿no? Entonces le tenemos que prestar bastante atención a esto. Por un lado, los comunicadores nos van a servir a nosotros para identificar los procesos que van a estar participando dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestro ecosistema de clúster, ¿no? Podemos identificar quiénes son los procesos que van a estar conectados. Podemos identificar ciertas áreas, ¿no? Decir, por ejemplo, yo quiero que todo este procesamiento me lo calcule este subconjunto de procesadores y no todo el clúster completo. Entonces yo puedo como separarlo por áreas. Cada uno se va a poder autoidentificar, ¿no? Entonces puede decir yo estoy hablando, soy el 1, soy el 2, soy el 3. Entonces es una forma de identificar a cada uno de los procesos con un identificador único entero y estos comunicadores nos permiten sincronizar, como yo les decía, esto yo lo divido en pedazos, en áreas. Entonces puedo decir, bueno, comunicate con el nodo tanto de tal comunicador, o comunicate con todo este grupo de comunicadores a través de broadcast y ya tenemos como un área separada. Es como que nos permite separar áreas y tener herramientas de sincronismo, comunicación y demás. Ahora esto lo vamos a ver un poquito mejor con este gráfico que creo que es un poco más fácil de ver que con palabras, ¿no?
Por ejemplo, tenemos un comunicador que es el comunicador general, que lo suelen llamar MPI ComWord, ¿no? Ese comunicador es el que cuando uno inicializa, cuando hace el init, es el comunicador que aparece, que está, no tenemos que hacer nada, ese lo tenemos a mano y podemos decir, trabajar simplemente con este comunicador que tiene todo el universo, ¿no? Es el universo de todo el clúster que estamos usando. Sin embargo, si yo quisiera seleccionar una parte del clúster para hacer algunas operaciones y otra parte para hacer otras operaciones, lo que puedo hacer es separar en subcomunicadores internamente a esto, ¿no? Y decir, cada uno de estos P0, P1, P2, P3 son computadoras, son procesadores que están conectados al nodo, ¿no? Al clúster. Acá tengo, por ejemplo, tengo 10 nodos conectados al clúster. En realidad tenemos uno que es no, suele ser el P0, que es el entry point o el master, que es el que controla a todos, y todos los demás que son los que trabajan, ¿no? Eh, también, este también va a trabajar, pero podemos hacer que este simplemente sea para recolectar datos y hacer presentaciones hacia el usuario y que todos estos sean los que estén trabajando. Entonces yo puedo decir, bueno, yo separo esto en común y aislé una parte y el resto nada, que estén dentro del ComWord, ¿no? Yo qué sé. Entonces, acá van a aparecer dos conceptos importantes de los comunicadores o características que tienen los comunicadores. Los comunicadores tienen dos características importantes. Una es el rank, ¿no? O rango del procesador, que lo que significa es el identificador de cada procesador. Por ejemplo, este procesador tiene rank 0, este procesador tiene rank 1, este rank 2 y así sucesivamente. Cada uno tiene un identificador único. ¿Bien? Entonces nos permite identificarlos a cada uno de estos procesadores. Yo puedo decir, si yo soy el rank 4, yo voy a hacer este cálculo. Si yo soy el rank 3, voy a hacer este otro cálculo. Y entonces yo en mi código de MPI, ya le estoy adelantando un poquito, lo que puedo decir es, si estamos en el rank 4, hace esto. Si estamos en el rank 3, hace esto otro, ¿no? Entonces yo escribo un solo código para todos, ¿no? Es una forma de separar. Es como, nos va a servir, vamos a ver que es como una especie de nuevo paradigma de programación o nueva forma de programación, ¿no? Por lo que es programación paralela tiene eso, no es como un paradigma nuevo. Y después el otro concepto aparte del rank que tenemos es el size. El size también es ciertamente dinámico, porque yo cuando lo ejecute a mi clúster, yo le voy a estar diciendo ejecutalo en 5 máquinas, ejecutalo en 6 máquinas, en 10 máquinas. Y yo le puedo agregar, como yo le decía, esto es modular y es escalable. Entonces, si yo le agrego más computadoras, más nodos, yo lo que puedo hacer es ir aumentando el size. Entonces, el sistema, el comunicador, tiene que entender cuál es su size, ¿no? Y lo tiene que poder tomar. Yo puedo definirle, está bien, en el caso del comuno, por ejemplo, yo acá le estoy diciendo, mira, tu size es 6 fijo y vas a tener los rank van a ser estos que están acá. Pero para el ComWord esto va a ser dinámico, lo va a levantar desde el init, cuando yo le mando le van a pasar unos parámetros y esos parámetros los va a levantar y va a decir, ah, mira, tengo 10 máquinas conectadas acá, buenísimo. Entonces el size va a ser 10, ¿no? Entonces el size a mí me va a servir como herramienta después para hacer que mi software sea dinámico. Entonces yo puedo decir, yo tengo mi problema, lo quiero dividir en, no sé, tengo estos 10 nodos. Bueno, haceme el problema dividido size. Listo, ya está. Size del ComWord, ¿no? Bueno, entonces yo ya lo puedo tener dividido. Y si yo le agrego un nodo más, va a ser dividido 11, ¿no? Entonces no tengo que estar pensando en... Y esto es escala solo. Entonces yo le traigo una computadora más, la conecto a la red, la configuro con todo esto que están haciendo ustedes de MPI y ¡pum! Sale funcionando, ¿no? O la clono directamente, ¿no? Esa es un poco la ventaja de esto. Bueno, como decía, el MPI ComWord es el comunicador por defecto de MPI. Se refiere a todos los procesos que están dentro conectados a la infraestructura que tenemos de nuestro clúster. Y esa es una estructura de datos que agrupa todos los procesos que se están ejecutando en el MPI. Bueno, vamos a tener dos llamadas o dos funciones importantes, que una es MPI-COM-RANK y la otra es MPI-COM-SIZE, ¿no? Esto lo que nos va a devolver es el rank del comunicador y nos va a devolver el size del comunicador. Fíjense que son dos cosas diferentes, ¿no? Si yo estoy en un proceso y yo quiero saber cuál es mi propio rank, yo le paso esta función y digo MPI, yo supongamos que estoy acá,
estoy en el P7 y yo le aplico MPI rank, me va a devolver 7. Me va a decir, vos sos 7, ¿no? Pues se autoidentifica. Entonces, devuelve el rango identificador del proceso al que está llamando la función. Ejemplo, bueno, obtiene el propio, ¿no? Eh, o si acá le estoy pasando, por ejemplo, la función le estoy pasando MPI word, pero le podría haber pasado MPI, perdón, com1, ¿no? Y nada, es otro. Y que me lo guarde acá. Acá es donde me lo está guardando en rank. Y size me está dando el tamaño total de toda la infraestructura. Entonces yo le paso MPI com size y listo. Cuando le pongo de dónde, de todo esto. Si yo le digo de hacerme la de coms, me va a decir 6, ¿no? El size. De la otra forma me va a decir 10, ¿no? Entonces me va a dar esa información. Bueno, hasta acá los comunicadores. Ahora vamos a ver una cosa que es súper importante en lo que son los sistemas de MPI o esto que le decía, este paradigma nuevo del modelo de programación. El modelo de programación se va a llamar Single Program Multiple Data, ¿no? Esto lo que hace es lo siguiente. Nosotros escribimos un código único para todos, es el mismo código. No es que yo le estoy escribiendo un código para el nodo 1, un código para el nodo 2, no. Pero cuando yo lo estoy ejecutando, dentro de la ejecución yo le pongo, por ejemplo, identificate cuál es tu rango, ¿no? Entonces yo le puedo decir, si sos el rank 1, ejecuta este pedacito de acá. Si sos el rank 2, ejecuta este pedacito de acá. Entonces yo puedo identificar a dos nodos separados ejecutando el mismo código, simplemente autoidentificándose cada uno dónde está parado. Entonces uno en la cabeza se tiene que hacer como la infraestructura de la red que estamos teniendo de nodos interconectados y pensar de forma paralela todo esto. Esa es como la dificultad que le estamos sumando a todo esto, ¿no? Porque tenemos que pensar de una forma diferente, porque uno estaba acostumbrado a trabajar nada, con códigos que uno los iba llamando funciones, una secuencia de cosas una tras de otra, y que todo lo que está escrito se va a terminar ejecutando si pasa por esa función. Pero acá hay cosas que se van a estar ejecutando, o sea, vamos a tener el mismo código que se está ejecutando en todas las máquinas y se va a ejecutar cosas diferentes del código en cada máquina, no se va a ejecutar todo. Y no hay forma de que se ejecute todo porque no voy a pasar por la condición de los rank de las otras máquinas, porque yo estoy en rank 2, no estoy en rank 1. Entonces se va a ejecutar solamente el pedazo de código que está en rank 2, ¿no? Entonces hay que como abrir la cabeza y pensarlo todo como de forma distribuida, ¿no? Es como súper paralelo todo esto, ¿no? Eso es lo que lo hace bastante potente y bastante complejo también. Bueno, vamos a ver un ejemplo del Hello World, ¿no? Ustedes tenían el Hello World ahí dando vuelta, que era como lo primero que vamos a ver, ¿no? Fíjense cómo se hace esto. Primero tenemos, bueno, un include de STDIO, que son las librerías estándar de input-output para los printf, para nada, cualquier comunicación mínima básica que haya que hacer de C, se lanza este estándar. Luego le vamos a incluir MPI.h, ¿no? Ya estamos incluyendo nuestra librería MPI. A partir de acá empieza el main. Fíjense que esto es un main común de C, en donde yo le estoy pasando argumentos, le estoy pasando... este es el contador de argumentos y estos son los argumentos en sí, que son char, ¿no? Porque yo cuando le paso por parámetro en la ejecución de una función, yo no sé, supongamos esto lo compilo, supongamos que no es MPI, ¿no? Que es común. Yo hello, hello world. Y cuando lo ejecuto, yo le paso un par de parámetros, hello world 1, 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el 1, 2, este argc me va a estar diciendo tenés tres argumentos. Tenés el 1, el 2 y el hello world. O sea, el ejecutable también funciona como parámetro, ¿no? Entonces me dice, tenés tres parámetros. Si yo quiero saber cuál es el 1 y cuál es el 2, va a aparecer acá, que encima me lo va a poner como char. Entonces yo lo voy a tener que castear de alguna forma a integer, pues si no lo voy a poder interpretar si yo quiero hacer 1, 2, algo, ¿no? Si son palabras, nada, lo uso como char, pero si lo quiero usar para otra cosa tendría que pasar a integer, entonces tengo que usar alguna función tipo atoy o algo de eso. Bueno, nada, no nos desviemos tanto de tema, volvamos acá. Entonces acá yo defino dos variables que las voy a usar, uno es rank y size, que son las que les conté recién, y vamos a llamar a MPI init, ¿no? Y en MPI init le vamos a estar pasando los parámetros del main. ¿Por qué? Porque yo cuando lo ejecute, yo le voy a estar pasando por parámetro la cantidad de nodos que yo tengo en la máquina.
hay uno de los parámetros es menos "n" o menos "np", que yo le estoy diciendo 4, 5, estoy diciendo la cantidad de nodos que van a estar en mi infraestructura o en mi ecosistema del clúster. Entonces lo tenemos que levantar con mp-init, lo va a levantar de acá, de estos argumentos, y nada, ya sabe cuál es el size, por ejemplo, ¿no? Enseguida. Entonces, cuando hacemos mp-rank, se va a identificar en rank, o sea, en esta variable, este nodo, porque esto lo vamos a estar ejecutando en varios nodos al mismo tiempo, este nodo, por ejemplo, supongamos que esto lo estamos ejecutando en el nodo 0, en el nodo 1, en el nodo 2. El nodo 0 va a identificar este valor, acaba de poner un 0, el nodo 1 acaba de poner un 1, el nodo 2 acaba de poner un 2. mp-size, com-size, lo que va a poner acá es 3, para todos los casos, porque yo le pasé 3, ¿no? Entonces va a pasar el 0, 1, 2, esos 3 siempre va a devolver 3 y acaba de devolver cada uno individualmente. Entonces, en la ejecución, las variables globales, porque esto termina siendo una variable global a nuestro programa, el rank este, la variable global a cada nodo va a ser diferente. Y eso es muy loco, digamos. No, no es normal, digamos, eso, ¿no? Entonces cada nodo va a tener una variable global con un valor diferente. Entonces, con eso nos podemos, lo podemos usar para hacer las separaciones después. Después, este caso es muy sencillo. Lo que hacemos es un printf y cada nodo va a imprimir su rank y su size. Entonces va a decir, el size es 3, el rank, yo soy rank 1, yo soy rank 2, yo soy rank 3, va a funcionar. Luego hacemos el MPI finalize y el return 0 de la función del main principal. Fíjense que es bastante sencillo este ejemplo. Bueno, ¿cómo se compila? Se compila con MPICC, que MPICC en sí es un wrapper del compilador C, ¿no? Que me va a permitir hacer un par de maniobras más acá en el medio, pero en sí es el C que tiene, un wrapper es como un ejecutor o un sistema que encapsula otro, ¿no? Entonces lo que hace es encapsula a C y le agrega un par de características más o me agrega un par de cuestiones. Entonces, bueno, acá le pasamos los parámetros comunes como "-g", "-wall", estos nada, son comunes de C y sacamos un hello, un binario hello. Cuando lo ejecutamos, cuando ejecutamos esto, usamos mpi run menos np, por ejemplo 4, que estamos diciendo son 4 nodos y estamos diciendo el ejecutable. ¿Qué hay que tener en cuenta acá en la ejecución? Conviene ejecutarlo en esa carpeta que yo les decía de NFS, ¿no? Si yo tengo una infraestructura y ya la tengo armada con NFS, con Network File System, yo lo que puedo hacer es irle asignando o agregando a cada una el ejecutable, ¿no? Entonces, para hacerlo, yo en la principal tengo vinculados los dos nodos o tres nodos o todos los nodos que sean hacia esa carpeta, y ahí lo que hago es copio mi binario en ese lugar, y a partir de ahí es como que se distribuye hacia todos los demás nodos y va a estar copiado en todos al mismo tiempo. O sea, yo lo pongo acá y va a estar copiado en todos al mismo tiempo. Entonces yo lo puedo usar como si estuviese en cada uno lo va a estar ejecutando. Cuando yo lo ejecuto, se va a ejecutar por SSH. Entonces, yo digo, cuando hago mpi run, también esto es un wrapper del ejecutor de script de Linux, y lo que termina haciendo es llamando un SSH, haciendo una cosa por ahí, por abajo, y me llama a mí y llama a todos los demás que están conectados, que está ese binario. Pero tiene que estar el mismo binario en todos. Si no tenemos el mismo binario copiado en todos, no funciona esto. Y acá se le puede pasar la cantidad de archivos. Yo les voy a mostrar un caso de ejemplo de, con algunas variantes de eso. Porque por ahí a ustedes no les salió esto, porque por ahí acá lo que falta es esto. Primero, cómo tiene que estar configurada esta parte, ¿no? El archivo etc host yo lo configuré de esta forma, por ejemplo, como master la 10, slave la 1, slave 2 la 2, ¿no? Luego el etc hostnames le puse a cada máquina su nombre. Por ejemplo, a la master le puse master, a la slave le puse slave y así para cada uno, como para que se puedan autoidentificar cada una. Luego, en el lugar donde va el archivo, donde va a estar el ejecutable, en el mismo lugar, puse esto. Este archivo se llama host y
listo cuáles son las máquinas que van a estar conectadas. Podría poner las direcciones IP también acá, también va a funcionar. Pero como yo ya hice esto, ya las puedo estar vinculando. En vez de poner la dirección IP, le pongo los nombres. Yo podría llamar, no sé, el nombre que se me cante. Y esto funciona. Ahora, cuando la ejecuto, por ahí lo que conviene hacer es npy run menos np3, pues yo tengo tres nodos acá, ¿no? Master, slave 1, slave 2, menos menos host files, y acá le paso este host, que este host es este archivo que está acá, que está en el mismo lugar, está ubicado en el mismo lugar donde están los ejecutables, ¿no? Y bueno, acá el nombre del binario, ¿no? En el caso de partículas, pues ahora después vamos a ver el ejemplo que tenemos para hacer del laboratorio. Pero bueno, esta sería la forma por ahí que tendrían que ejecutarlo para que les funcione bien el Hello World, que por ahí tenían alguna duda, algún problema. Bueno, comunicación punto a punto. Ahora vamos a ir específicamente a las partes de la comunicación, ¿no? Ya hasta acá configuramos las RAM, configuramos nada, el size, configuramos el init, tenemos todo funcionando. Ahora nos vamos a comunicar entre los dos y les vamos a enviar datos a uno y al otro y vamos a recibir datos. Entonces, tenemos dos funciones principales, MPI send y MPI receive. MPI send tiene un montón de parámetros, ¿no? Pero bueno, ahora les cuento, son difíciles. El primer parámetro es el buffer, en donde están los datos que yo voy a estar enviando, efectivamente. Esto sí lo puedo hacer, no es como RPC, acá la puedo pasar por, ¿cómo es? Por parámetro, entonces no hay problema, porque MPI se encarga de serializarlo, de hacer el marshalling y toda la historia esa. Acá le digo la cantidad de bytes que yo voy a estar comunicando. En realidad va a ser el número del tipo de datos que yo voy a estar enviando, porque el tipo de datos se los paso acá como MPI data type. Ahora vamos a ver qué tipo de datos permite MPI. Se lo paso como un parámetro acá, el data type. Fíjense que esto es el tipo de dato y esta es la variable, ¿no? Después tenemos el destino, cuál es el rank del destino al cual yo quiero enviarle el dato, y si a su vez yo quiero que este mensaje, yo por ahí le estoy enviando muchos mensajes al destino, ¿no? Y los quiero identificar, yo les puedo pasar un tag, ¿no? Un tag es como una etiqueta y decir, este es el mensaje, yo qué sé, el mensaje de comienzo de datos, este es el segundo dato, este es el tercer dato. Bueno, acá en tag le puedo pasar nombres y etiquetas para que el otro lo reciba. Obviamente del lado de receive también le tengo que decir, a ver, recibime el tag tanto, recibime el tag tanto, entonces los tiene que ir recibiendo. Y acá le decimos qué comunicador vamos a estar utilizando. Fíjense que es toda información que manejamos, ¿no? No hay nada demasiado loco acá. Bueno, acá está explicado todo esto. La función mpsend es bloqueante, por lo tanto, hasta que no finalice la operación de comunicación completa, no va a poder seguir operando. Entonces hay que tenerlo en cuenta, la comunicación entre send y receive, ¿no? Vamos a tener que sincronizar dos nodos que van a tener, en un momento uno va a decir send, y hasta que no tenga el receive del otro lado, se va a quedar bloqueada esa función. Se va a quedar esperando hasta que el receive no la ataje. Si no está el receive del otro lado, no funciona esto. Entonces ahí se puede bloquear bastante tiempo. Hay que tener cuidado. Acá tenemos el tema de los data types que yo le decía, ¿no? Acá tenemos qué tipo de dato le paso. Bueno, acá tenemos tipos de datos char, white char, acá tenemos la descripción de cada uno, la cantidad de bytes que ocupan y el equivalente que tendríamos en C, no sé, un integer, un short integer, un char, un unsigned char. Bueno, acá están todos, son muy parecidos a los que usamos en C y uno puede elegir qué tipo de dato pasarle. Ahora vamos a ver la receive. La receive es muy similar a la send, tiene un par de cosas menos, como verán. Tenemos el buffer, que es el lugar donde vamos a guardar los datos que estén llegando, la cantidad de datos que vamos a querer recibir, el data type que vamos a estar recibiendo, porque esto lo termina asociando de alguna forma al contador, ¿no? Si yo digo que son 4 datos de 8, bueno, serán 4 datos de 8, pero si yo le digo de 1 va a ser otro valor, ¿no? La cantidad, depende cómo lo divida, yo lo puedo dividir en 8, en 1, depende cómo lo quiera separar. El tag, perdón, el source, de dónde va a venir el identificador acá en el source va el rank del otro, ¿no? Del que le está enviando el dato. El tag, si yo tengo varios mensajes, como les decía recién, y los estoy enviando al mismo tiempo, con el tag los puedo separar, identificar cuál es cuál.
para poderlos poner en el buffer que corresponda, ¿no? Obviamente. Y cuál es el comunicador que yo voy a estar utilizando. Recive tiene aparte una más que es status. Status, después en el apunte está un poco mejor descrito status, pero tiene bastante información sobre la lista de tags que hay, la lista de nodos que hay, si hay algún error, qué tipo de error me puede dar y yo lo puedo decodificar y puedo hacer algo con eso. Y hay una función que lee porque status lo termina dando en un formato estructura. Por eso el tipo de dato de status es MPI status, ¿no? Y apunta hacia esta. Entonces uno la tiene que definir primero esta MPI status y usarla, ¿no? Obviamente. Y cuando yo la quiero leer, no la puedo leer directamente porque me va a estar devolviendo un entero a una dirección que no tiene sentido. Lo que tengo que leerla es con una función de MPI que en el apunte está y que dice cómo decodificar este status y me va a dar la información de, no sé, los tags, como decía, los nodos, la falla que hay, qué tipo de falla es y demás. Eh, bueno, la función resive también es bloqueante, ¿no? El problema lo vamos a ver acá, ahora cuando les muestre el ejemplo este. Fíjense, este es un proceso completo de send resive entre dos procesadores, ¿no? Yo acá tengo un procesador 0 y acá tengo un procesador 1. Lo primero que hacen cuando yo mando el send, me dice el procesador 0 puede le quiere enviar a este, le dice sí, mandalo nomás, dale para adelante. Y ahí lo envía. Ya acá, si hay algún problema de que este está bloqueado, este está finalizando otra cosa, no, acá ya empieza a trabarse. Acá empieza a enviar el dato. En realidad lo que hace el send es lo carga en un buffer de salida al dato, en este buffer que nosotros veíamos acá, este buff que está acá. Y el sistema de MPI, la infraestructura de MPI, solo se encarga de cuando pueda, lo envía el dato. Cuando esté disponible de este lado, la recepción, lo envía el dato. Si no, se queda acá en el buffer esperando, no sale nunca. Entonces, todo este tiempo, hasta que este no reciba el dato, se va a quedar bloqueado acá. Entonces, todo este tiempo que está pasando acá es el tiempo que tarda en recibir el dato, ¿no? Entonces envía el dato, este lo recibe el dato y cuando recibe el dato le dice el mensaje fue recibido y le manda como una especie de acknowledge a este y recién acá en este instante sale del send, ¿no? Todo este tiempo estuvo bloqueada esta función hasta que salió. Entonces puede ser que este proceso de este lado se trabe por algo o espere algo más y nos quede como este send sin terminar de salir, ¿no? Entonces me puede llegar a quedar bloqueada la función, con lo cual podemos tener un potencial falla que ahora vamos a ver. Este es un ejemplo donde podemos ver cómo se usa send y receive, ¿no? Eh, bueno, como hoy, nada, stdio, mpi.h, hacemos el main para poder levantar los argumentos, acá definimos rank, size y le vamos a definir un tag igual 0 para ponerle un valor. Acá vamos a definir el number, que es la cantidad que es el valor que yo voy a, o sea, lo que yo quiero enviar, es el dato que yo quiero enviar, lo vamos a llamar number, vamos a mandar un dato. MPI status, que es lo que yo les decía hoy, este receive le tenemos que decir al status que es del tipo MPI status, entonces cuando guardemos lo tenemos que guardar acá. Bueno, acá hacemos el init, le pasamos los argumentos para leerlos del main. Acá hacemos el MPI comRank para que se autoidentifique qué nodo es, ¿no? Si es rank 0, rank 1, rank 2. Acá en este caso lo vamos a estar haciendo con rank 0 y rank 1. El size acá nos va a dar valor 2, ¿no? Cuando leamos. Y acá empieza la magia de esto de trabajar de forma paralela e identificar los ranks, ¿no? ¿Dónde estoy parado? Si soy rank 0, va a ejecutar esta parte. Si soy rank 1, va a ejecutar esta parte, ¿no? Fíjense que esto lo va a ejecutar solamente el nodo 0 y esto lo va a ejecutar solamente el nodo 1, porque se auto-identifican con este valor. Entonces, si es rank 0, si es el nodo que sería como el master en este caso, va a cargar el número, es decir, el número es 1, 2, 3, fíjense que era íntegro, o sea que le podemos poner valores bastante más grandes todavía. Y acá hace el MPI send, ¿no? Donde pone el valor del número, dice, le voy a mandar un integer, porque yo el size que le puse acá era integer, entonces le estoy diciendo MPI int, le voy a mandar un dato, porque no es un vector esto, sino que es un solo dato que le voy a mandar. Si fuese un vector le digo, mandarme 10 integers, 4 integers, no le puedo decir. El tag le
puse valor 0, podría poner otro valor de tag para identificar también, y le digo que lo haga en el com word, ¿no? Porque no vamos a estar definiendo nada nuevo por ahora. Entonces, nada, acá hacemos un printf que se envió el dato. Pero este printf se va a imprimir después de que lo reciba el otro. Si no lo recibe, no va a imprimir nada. Eh, bueno, y el otro lado, perdón, el printf lo que me va a imprimir es el rango y el número, ¿no? Y el número que envió, nada, pero no hace nada. Eh, en caso de que sea rank 1, de que estemos en el otro nodo, va a ejecutar esta parte. O sea, va a venir todo por acá, va a ser el main, toda esta parte, y en vez de hacer esto, va a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando haga esto, va a hacer el receive directamente, ¿no? Se va a quedar esperando. Esperemos que este se vaya, cuando se haya ejecutado todo, que este lo haya enviado antes que este haya arrancado. Como no está haciendo nada, lo primero que hace es se queda recibiendo y se queda trabado ahí esperando. Y va a intentar recibir un dato, lo va a guardar en number, que fíjense que estamos usando la misma variable global, pero como son dos procesos separados y tienen dos memorias separadas, este number acá en el rank 0, o sea en el nodo 0, va a ser 1, 2, 3, y cuando empiece el nodo este va a estar vacío este number, porque todavía no está inicializado hasta que le llegue el dato. Por ahora en este procesador está no inicializado. Le va a enviar un dato del tipo integer, le va a decir el 0 este era... esperen que me olvide. De quién lo está recibiendo, el rank. Este se lo está enviando al 1, acá estamos recibiendo del 0. El tag que le estamos enviando acá. Y le estamos diciendo que sea dentro del com word. Y que el status lo guarde acá. Lo mismo, imprimimos el momento que recibe y nos va a dar el status, el number y el rank size. Bueno, y después hacemos un finalize y salimos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, esto que yo les decía hoy. Podemos tener que estamos recibiendo y después queremos estar transmitiendo, pero para transmitir tenemos que estar recibiendo antes y se nos puede dar una situación de deadlock, pero por el propio sistema de bloqueo que tiene. Y es súper normal, de hecho, cuando hicieron el trabajo práctico el cuatrimestre pasado, les surgió este problema, fueron los primeros problemas que tuvieron, porque querían enviar y recibir al mismo tiempo y se les cruzó, ¿no? Y pasó un deadlock. Entonces, ¿cuándo se puede dar el deadlock? Fíjense esta situación. Yo tengo, bueno, esto es muy parecido al anterior. Nada, identificamos rank 0, rank 1, dos nodos. Y rank 0 quiere enviar el dato, un dato, no importa cualquier dato. No sé si lo inicializamos acá, no lo inicializamos. Bueno, quiere enviar un dato, no importa. Hacia 1, ¿no? De MPI int, o sea, un integer le va a mandar, perdón, hacia 1 acá. Este es el dato la cantidad que le va a mandar, un byte. Este es ¿cómo se llama? El rank del otro. Esto es por usar magic numbers, me pasa, ¿no? Después no sé lo que estoy leyendo. Bueno, y después, bueno, lo hacemos sobre MPI Word. Bueno, y ahí este es el tag, ¿no? Que le pasamos tag 0, más magic numbers. Feo mi programación. Bueno, al mismo tiempo queremos hacer un receive. Enseguida, hacemos el send y el receive. También del mismo nodo, el mismo tag, todo igual, ¿no? Y si es del otro, yo lo que estoy haciendo es un send del dato. Pero fíjense, los dos están haciendo un send y los dos quedan bloqueados porque hasta que no se haga el receive, ninguno de los dos va a recibir acá, ¿no? Este quiere enviar y este quiere enviar, pero se van a quedar esperando el receive los dos. Y entonces esto termina generando una situación de interbloqueo. Tendría que hacer algo de alguna forma como para que primero uno reciba y el otro envíe, ¿no? Entonces eso nos sacaría del interbloqueo. Entonces, lo primero que podemos hacer para sacarlo del interbloqueo, lo más fácil es ponerlos en receive a los dos, de tal forma de que si uno no recibe el dato sigue y se manda al send y el otro recibe y de alguna forma salga. Y si no, los cruzamos, ponemos un send y un receive y un send y también va a salir el interbloqueo de esa forma. Es otra forma de evitarlo. Bueno, operaciones no bloqueantes. Hasta acá, estas MPI send y MPI receive, las dos son bloqueantes. Estamos sonados ahí, ¿no? Entonces hay
la posibilidad de salir con funciones no bloqueantes, con la cual también nos va a impedir el tema de los deadlock y todo esto, nos va a solucionar bastante, en donde se llaman MPI y send y MPI y receive. También las usamos para solucionar los problemas de interbloqueo del laboratorio del cuatrimestre pasado. Alguna vez las hemos usado y funcionaban también, en algún caso. Depende de cómo lo implementen, ¿no? Bueno, nada, esto va a enviar el mensaje, va a iniciar el envío del mensaje y después se olvida, sigue haciendo lo suyo. No hace falta que se quede esperando hasta que reciba el otro lado. Y lo mismo con el receptor. Y después hay otras funciones más que no son bloqueantes, como MPI Test, que se usa para verificar comunicadores, o MPI Whites. Pero bueno, no los vamos a usar nosotros ahora, así que no se preocupen mucho por eso. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de comunicación colectiva, porque hasta acá nosotros estamos viendo comunicación punto a punto, ¿no? Entre dos nodos. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo quiero hablar con todos a la vez, yo quiero recibir de todos a la vez? Porque la idea de esto es eso, es poderse comunicar con un montón de nodos todos juntos y hacer algo mega gigante, como algo funcional. Entonces, primero vamos a hablar de una generalidad, ¿no? Eh, Normalmente esto se ve con árboles binarios porque es más fácil de ver. ¿Qué pasa si yo quisiera todo hacerlo converger con el nodo cero? Pues el nodo cero va a ser el que te va a terminar recibiendo toda la información de todo y todos le quisieran enviar los datos al nodo cero. Si yo quiero hacer reducción de datos hacia el nodo cero, en un momento todos se van a tener que comunicar con el nodo cero y el nodo cero va a colapsar porque va a tardar un montón en procesar todos los datos. Entonces lo que se suele hacer es armar estos árboles binarios y decir, bueno, en vez de comunicarnos todos con el nodo cero, bueno, comuniquémonos entre nodos, por ejemplo, el nodo 2 con el nodo 3, haceme el cálculo, pues supongamos que estamos haciendo suma, ¿no? Que es la más fácil de todas, ¿no? En la reducción, yo quiero sumar todos estos datos. Bueno, este me suma a este suma con este suma con este, y armamos como una capa nueva. Y después sí, decimos, este se va a sumar, este se va a sumar con este se va a sumar con este, y vamos como trayendo los datos hacia el nodo cero. Entonces, de alguna forma, ganamos una capa, porque si esto yo lo hubiese hecho uno abajo del otro, hubiésemos perdido eficiencia en la comunicación. Acuérdense que gran parte de la gracia de MPI es tener muy buena eficiencia, ¿no? Bueno, acá hay otra forma de usarlos para acomodarlos, ¿no? ¿Sigue la explicación? No, no. Bueno, las operaciones generales de comunicación que tenemos son MPI Broadcast, Reduce, Scatter y Gather. Son las principales. Yo acá les puse los equivalentes. Acá es como se llaman en C, acá es como se llaman en Python. En Python las funciones que vamos a usar son, las librerías son de MPI for Py, ¿no? Entonces todas van a comenzar en Python con MPI for Py, punto, MPI, punto, y después lo otro. Fíjense que es lo mismo. La forma de uso es casi la misma, va a tener la misma cantidad de parámetros, el send, el reside, son los mismos parámetros que estábamos usando en C, así que nada, es casi similar. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, MPI Broadcast va a enviarle a todos los nodos el mismo dato. MPI Scatter lo que va a hacer es, va a agarrar un vector y lo va a dividir en pedacitos y se lo va a enviar a cada nodo un pedacito. MPI Gather lo que va a hacer es, va a recoger todos los datos y todos los pedacitos y los va a juntar en un vector largo, los va a ir poniendo uno atrás del otro. MPI Reduce lo que va a hacer es, va a hacer alguna operación, los va a combinar a los resultados de cada uno y va a hacer alguna operación como la que estamos viendo acá en esto, ¿no? Que va sumando uno con el otro. Bueno, AllGather recopila todos los datos, all distribuye los datos hacia todos, y después este barrier se utiliza para sincronismo. Vamos a concentrarnos en estos primeros de acá, que son los que más se usan, para que vean cómo funcionan. Entonces, bueno, MPI Broadcast tiene, bueno, nada, el mensaje, que es el puntero del mensaje, que es el buffer que vamos a mandar, el contador, el tipo de dato. Esto es igual que send, ¿no? El broadcast es muy parecido a send. El root me está diciendo el rango de procesos raíz que envía el dato, o sea, quién es el proceso originario del despliegue de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos ser el nodo master y desde ahí distribuir todos los datos. Entonces sería el nodo 0, ¿no? El rank del dato, es el rango del proceso. Y el com es el comunicador en el cual yo me voy a estar parando. Puede ser com word, por ejemplo, y es todo el universo, ¿no? Para aislar sectores es eso. Bueno, ¿cómo funciona? Yo tengo el dato,
que está puesto en el buffer de entrada del proceso 0, lo mando hacia todos los procesos, incluido al buffer de su propio buffer de salida, ¿no? Entonces todos salen, lo envía hacia el dato de salida, después lo opera, ¿no? Cada uno. Fíjense que el proceso 1 no hizo caso omiso al broadcast porque es el proceso 1, el proceso que tenía la capacidad de hacer broadcast era el 0, porque yo definí que era if estoy en rank 0, voy a hacer esto, if estoy en rank 1, no lo hagas, ¿no? Es un poco eso. Bueno, ¿cómo funciona Reduce? Reduce, está bien, tiene varios parámetros. Uno es el buffer de envío, otro es el buffer de recepción. Tiene el contador, el tipo de datos, el operador, ¿esto qué era? Me olvidé, la operación de reducción. ¿Qué tipo de operación vamos a usar para la reducción? ¿No? Tenemos una lista de operaciones que puede ser suma, buscarme el valor máximo, el valor mínimo. ¿Qué quiero hacer con los datos cuando los reduzca? Cuando yo reciba datos, ¿qué voy a hacer con eso? Hacia dónde los vamos a enviar, cuál va a ser el origen, hacia dónde vamos a reducir todos los datos, dónde van a converger, ¿no? Que en este caso podría ser el 0, es lo mismo, y el comunicador, que es con Word, podría ser también, y tenemos todos los datos ahí. Fíjense que acá el del operador tenemos MPI suma, MPI mínimo, máximo, y así podemos poner cualquiera. Hay una listita que no está acá, pero está en el apunte, les puse cuáles son los distintos operadores que pueden hacer, son un montón de operadores que hay, están buenísimos. Bueno, ¿cómo funciona? El reduce lo que hace es va a recibir de los in-buffer de todos los paquetes de datos y los va a juntar en una preoperación y va a hacer algo con esto. Los va a terminar juntando después, no sé si esta era la suma de todos. Fíjense que usamos MPI sum. Bueno, el MPI reduce lo que hizo fue, llegó este dato, lo sumó con el dato que le llegó de este lado y lo sumó con este dato. Entonces sumó los tres datos y le termina dando un único valor, ¿no? A diferencia del MPI Gutter, que el MPI Gutter lo que hace es trae todos estos individuales y queda acá, muere acá, no, no es que los juntan algo, ¿no? Sino que me deja el vector separadito. Bueno, vamos con el MPI Scatter, que es ir distribuyéndole hacia distintos nodos, ¿no? Entonces tenemos, bueno, un send buffer, send count, data type, bueno, este data type este es el contador, este es el tipo de dato, el buffer de recepción, el contador de recepción, el data type de recepción, el origen del scatter y el com-word. Bueno, vamos a verlo con el grafiquito para que sea más fácil. Tenemos el buffer de in, de salida, que va a ser el scatter. Cada uno, fíjense que son vectores diferentes, 0, 1, 2, 3, vamos a tener un vector largo. Y lo que hacemos es lo dividimos hacia el output buffer, le sacamos cada uno. Fíjense que el broadcast mandaba siempre el mismo a todos. En este caso mandamos este a este, este a este y este a este, ¿no? Después el gutter hace la inversa de esto, ¿no? Entonces va a juntar la misma. Son parámetros muy parecidos a los anteriores. Y lo que hacemos es en un solo vector de recepción metemos todos los datos que le van entrando, pero me quedan ordenados en un arreglo, en un vector, ¿no? Entonces yo después puedo seguir operando con estos datos sin haberlos juntado todavía, ¿no? Eso es lo que hace el gutter. Bueno, después operaciones no bloqueantes de lo mismo. Todas estas serán bloqueantes. Todas las MPI Broadcast, Reduce, Scatter, Gutter. Las no bloqueantes van a ser iguales a las no bloqueantes de las send y receive, ¿no? Que se le agrega un i adelante, es MPI i reduce, MPI i all reduce, MPI all broadcast, MPI scatter, MPI gutter y MPI i all to all, ¿no? Eh, Así que bueno, después de esto hay información en todos estos libros que están acá. Yo acá estoy escribiendo un libro para la materia de programación paralela y concurrente y hay un capítulo que es de esto y está resumido todo esto que les acabo de contar en ese capítulo y se los voy a pasar ahora para que lo tengan como parte del material. Bien.